Hoy quiero hacer un comentario sobre los derechos humanos. Yo estoy segura que todo el mundo en Cuba sabe que los derechos humanos son violados en otros países. Y estoy segura también que casi nadie sabe qué son los derechos humanos. Yo voy a leer hoy los derechos humanos que yo creo que se violan en Cuba. Puede ser que me pierda alguno, pero bueno, para eso está el video, para que ustedes comenten e informen. Lo primero que le voy a decir es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Contiene 30 artículos. Yo les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, artículo número 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. No voy a hacer comentarios. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país libremente. Cosa que ha sido, por supuesto, violada en Cuba durante los últimos 50 años. O sea, uno no podía salir libremente y mucho menos entrar después de que te habías ido. ¿Okay? Artículo 17.1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Para las nuevas generaciones que quizás no lo sepan o no lo hayan oído, quizás de sus padres, el gobierno de Fidel Castro confiscó la propiedad a todo el mundo. En Cuba, antes de Fidel Castro, pues existía por supuesto la propiedad privada. La gente tenía sus comercios. Ahora han hablado un poquito de negocio por cuenta propia, un poquito de propiedad privada, con muchas restricciones y limitaciones, por supuesto, que no tienen nada que ver con la realidad de lo que es tener una propiedad privada y poder hacer inversiones. Y vamos a hablar un poquito después de lo que es el dinero y lo que es la finanza. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. ¿Ok? Todos sabemos que en Cuba la libertad de opinión, de expresión está totalmente prohibida, y que las personas no se pueden expresar libremente si no se exponen a ser encarcelados o a ser reprimidos por el gobierno. Artículo 20.1. Toda persona tiene derecho a libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Artículo 21.3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas, que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Bueno, ya hemos hablado que en Cuba han habido votaciones. Eso no significa que haya elecciones, porque si hay un solo partido político y un solo candidato a la presidencia, pues tú no tienes nada que elegir, por supuesto. Artículo 22. Toda persona tiene como miembro de la sociedad derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y de los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23.3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, y que será completada en caso necesario por cualesquiera de los medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Claro, en Cuba existe el sindicato del gobierno, o sea, uno no puede sindicarse independientemente, y por supuestamente los salarios en Cuba son realmente ridículos. Una persona puede ganar $20 al mes, y cuando vas al mercado, pues los precios con $20 no te compras ni para comer una semana. ¿Qué es una semana? Ni un día. Artículo 26.2, bien importante. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Derecho que en Cuba no existe porque existe un solo método de educación que es obligatorio. No existe, si su padre quiere darle usted quiere dar una educación católica a su hijo, pues no hay escuelas católicas, no hay escuelas privadas, no tiene otra opción que ir a las escuelas gubernamentales donde le envenenan el cerebro a su hijo desde que tiene 5 años con las políticas del gobierno. ¿Okay? Artículo 30. Nada de la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados por esta declaración. Estos son algunos de los artículos de la Carta Magna de los Derechos Humanos que se violan en Cuba. Hay un artículo que es el artículo 4 que dice: nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Yo creo que realmente el gobierno de Cuba ha sido sometido a una forma de esclavitud durante todos estos años. Y podemos poner muchos ejemplos de esto. Yo no voy a entrar en detalles, solamente quería explicarle a la juventud cubana cómo los derechos humanos son totalmente violados en Cuba y por el gobierno. Esta violación de los derechos humanos es lo que ha justificado en muchas ocasiones el mantenimiento de las restricciones del gobierno de Estados Unidos a la isla, y es uno de los puntos en que el exilio exige que para poder establecer relaciones con Cuba, para poder levantar el embargo, tiene que levantarse o eliminarse las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Mi punto es el siguiente: el gobierno de Cuba no va a dejar de violar los derechos humanos, porque esa violación de los derechos humanos es lo que constituye uno de sus pilares para mantenerse en el poder. Nosotros no podemos esperar que ellos cambien. Nosotros tenemos que hacer el cambio activamente. Y para eso necesitamos tener levantamiento del embargo para nosotros poder trabajar con el pueblo cubano. Ese es mi punto y por eso yo apoyo el levantamiento del embargo.